¿Se ha sentido alguna vez prisionero de su propio cuerpo? Durante más de 10 años he acompañado a hombres mayores de 60 años, y créame, he visto algo que puede cambiar su manera de ver la vida. Algunos disfrutan de sus días con energía, jugando con sus nietos, viajando y durmiendo profundamente toda la noche, mientras que otros se levantan 5 o 6 veces cada noche, con ardor al orinar y la sensación constante de que su vejiga nunca se vacía por completo. Lo más impactante es que esto no depende de suerte ni de una genética perfecta. Muchas veces, la diferencia está en hábitos diarios tan pequeños que parecen inofensivos, pero que con el tiempo inflaman y agrandan la próstata silenciosamente. Imagínese a don Ramón de 73 años entrando a la consulta con una sonrisa y descansado, porque duerme sin interrupciones, y luego, en la misma semana, aparece don Ernesto de 67, con ojeras profundas y agotado por las continuas visitas al baño. ¿Por qué uno vive tranquilo y el otro no? La respuesta está en lo que hacen o dejan de hacer cada día. Hoy quiero compartir con usted lo que he aprendido tras cientos de consultas y estudios médicos. Repasaremos en cuenta regresiva los 10 hábitos más perjudiciales para la próstata, lo que sucede dentro de su cuerpo y, sobre todo, qué puede hacer para revertir el daño, porque créame, muchos hombres se sorprenden al descubrir que repetían sin darse cuenta el hábito más peligroso de todos. Antes de continuar, me encantaría saber algo para conectar con nuestra comunidad. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta conocer a las personas que realmente se preocupan por su salud, y esto me permite crear contenido más útil y relevante para ti y tu región. Vamos al grano. Hábito 10. Beber poca agua. Entiendo perfectamente la lógica que muchos hombres mayores siguen. Si tomo menos agua, me levantaré menos veces por la noche para ir al baño. A corto plazo puede parecer una buena estrategia, pero a largo plazo es una de las trampas más dañinas para la próstata. Cuando se bebe poca agua, la orina se concentra. Esto significa que en lugar de ser un líquido claro y ligero, se vuelve más ácido y cargado de sales y desechos. Imagine que las delicadas paredes de la vejiga son como papel fino, y que la orina concentrada actúa como papel de lija, irritándolas una y otra vez. Esa irritación no se queda allí. Con el tiempo, la inflamación se extiende hasta la próstata, provocando hinchazón y molestias. Además, muchos hombres toman medicamentos como diuréticos para la tensión o antihistamínicos para las alergias, que ya favorecen la pérdida de líquidos. Si a esto se suma beber poca agua, el escenario es perfecto para que la próstata sufra. Recuerdo el caso de don Alberto, de 70 años, quien llegó a la consulta con ardor al orinar y necesidad frecuente de ir al baño. No tenía infecciones, el problema era la deshidratación. Al aumentar gradualmente su consumo de agua, en solo semanas notó menos ardor y menos urgencia. La clave no está en beber 2 litros de golpe antes de dormir. Lo ideal es hidratarse poco a poco durante el día, tomando pequeños sorbos cada hora y observando el color de la orina. Amarillo pálido, perfecto, buena hidratación. Oscuro, necesita más agua. Tomar un vaso apenas se despierte, después de toda la noche sin líquidos, hará que su cuerpo y su próstata se lo agradezcan. No espere a sentir sed, porque cuando aparece ya está deshidratado. Hidratarse bien no solo protege la próstata, también mejora la memoria, la energía y la salud de las articulaciones. Y lo mejor, es gratis y está al alcance de todos. Hábito 9. Pasar demasiado tiempo sentado. A muchos hombres mayores les digo en consulta que se han convertido sin darse cuenta en prisioneros de su propia silla, y no me refiero solo a quienes trabajan en oficinas, sino también a jubilados que pasan gran parte del día frente al televisor, leyendo o usando el ordenador. El problema es que permanecer sentado durante horas ejerce una presión constante sobre la zona del perineo. Esa zona entre el ano y los genitales, esa presión constante comprime los vasos sanguíneos, reduce la circulación y priva a la próstata del oxígeno y los nutrientes que necesita para mantenerse saludable. Además, el suelo pélvico, formado por músculos y ligamentos que sostienen la vejiga, se debilita al permanecer tanto tiempo inactivo. El resultado: escapes de orina, sensación de vaciado incompleto y un mayor riesgo de inflamación prostática. Recuerdo el caso de don Eduardo, de 69 años, un apasionado de la carpintería, que podía pasar 5 o 6 horas seguidas sentado en su banco de trabajo. Llegó preocupado porque sentía ardor y cada vez le costaba más vaciar la vejiga. Tras descartar infecciones, la causa estaba clara: la falta de movimiento. Le propuse aplicar la regla 30 por 2, cada 30 minutos levantarse y moverse al menos 2 minutos.
ya fuera caminando por la sala, subiendo y bajando un par de escalones o simplemente estirándose. En pocas semanas me contó que no solo orinaba mejor, sino que también se sentía con más energía y menos rigidez en la espalda. Por eso, si usted pasa mucho tiempo sentado, póngase recordatorios. No necesita un gimnasio, basta con interrumpir el sedentarismo y activar la circulación. Esos pequeños descansos son medicina para su próstata, su vejiga y hasta para su corazón. Hábito 8. Exceso de cafeína. El café de la mañana, ese aroma tan familiar, suele ser un ritual sagrado para muchos hombres. El problema no está en una taza ocasional, sino en el exceso de cafeína que se acumula día tras día. Y no solo está presente en el café, también en el té negro, algunos refrescos, bebidas energéticas e incluso en el chocolate. ¿Qué ocurre cuando se consume en exceso? Primero, la cafeína actúa como un diurético suave, lo que significa que los riñones producen más orina, y aunque parezca algo bueno, en realidad aumenta la presión dentro de la vejiga, obligando a la próstata a trabajar contracorriente. Segundo, la cafeína estimula directamente los músculos de la vejiga, haciéndolos más sensibles y reactivos, lo que se traduce en mayor urgencia, escapes involuntarios o la sensación de no poder aguantarse. Y tercero, muy pocos lo saben, la cafeína provoca contracción en el cuello de la vejiga, dificultando el vaciado completo y dejando restos de orina que se convierten en caldo de cultivo para infecciones y en irritación constante de la próstata. Recuerdo el caso de don Julián, de 67 años, que llegaba siempre con su termo de café de 1 litro, diciendo que era su gasolina para mantenerse activo. Le propuse reducir poco a poco, de 6 tazas al día a 3, luego a 1 y finalmente a café descafeinado. El resultado lo sorprendió: menos urgencia, menos escapes y mejor descanso nocturno. No se trata de quitarle el placer de su bebida favorita, sino de encontrar un equilibrio. Puede optar por descafeinado, infusiones de hierbas como manzanilla o rooibos, o simplemente alternar con agua. Créame, su vejiga, su próstata y hasta su sueño profundo se lo agradecerán. Hábito 7. Demasiados alimentos picantes y procesados. En muchas mesas de España y Latinoamérica, un plato sin un toque de picante o sin algún embutido parece incompleto y, claro, disfrutamos del sabor, pero pocas veces pensamos en lo que estos alimentos hacen silenciosamente a nuestra próstata. Los alimentos muy picantes contienen capsaicina, el compuesto que provoca esa sensación de ardor. En pequeñas cantidades puede ser beneficioso, pero en exceso genera inflamación en todo el cuerpo, incluyendo la vejiga y la próstata, que se vuelven más sensibles e irritables. A esto se suma la avalancha de alimentos procesados que abundan hoy en día: embutidos, frituras, sopas instantáneas, snacks de bolsa, comidas rápidas, todos cargados de sal, grasas trans y conservantes químicos. El exceso de sodio favorece la retención de líquidos y presiona la vejiga, mientras que las grasas trans y ciertos aditivos alteran el equilibrio hormonal y estimulan la producción de dihidrotestosterona, DHT, una hormona directamente relacionada con el crecimiento prostático. Un ejemplo claro es don Ricardo, de 68 años, cuya dieta diaria incluía chorizo, jamón y guisos muy picantes. Llevó con ardor al orinar y despertares constantes durante la noche. Tras reducir los picantes a un par de veces por semana y reemplazar los embutidos por pescado y legumbres, en 2 meses regresó contando que ahora dormía de corrido y ya no sentía ese ardor constante. La clave no está en prohibirse los sabores que le gustan, sino en encontrar un equilibrio. Podemos usar especias antiinflamatorias como cúrcuma o jengibre, añadir más verduras frescas, pescado azul como sardina o salmón y frutos secos como semillas de calabaza, excelentes para la próstata. Recuerde, lo que pone en su plato cada día puede ser su mejor medicina o su peor veneno. Hábito 6. Aguantar las ganas de orinar. Muchos hombres mayores lo hacen sin pensarlo: ya voy después, ahora no me viene bien, se dicen. Pero aguantar las ganas de orinar es uno de los peores regalos que puede darle a su próstata. Cuando la vejiga se llena y no la vaciamos, comienza a estirarse más de lo debido. Ese estiramiento ejerce presión directa sobre la próstata, comprimiendo sus tejidos y forzándolos día tras día. Con el tiempo, esa presión constante favorece el agrandamiento prostático. Además, la orina que permanece demasiado tiempo en la vejiga se convierte en un caldo de cultivo para bacterias. De allí surgen las infecciones urinarias, que pueden extenderse fácilmente hacia la próstata y causar prostatitis, una inflamación dolorosa y difícil de tratar en hombres mayores. Recuerdo el caso de don Fernando, de 75 años,
un apasionado de los juegos de cartas con sus amigos, que por no interrumpir las partidas podía pasar horas sin ir al baño. Un día llegó a consulta con fiebre, escalofríos y un dolor intenso en la parte baja del abdomen. El diagnóstico: infección prostática derivada de una infección urinaria, causada simplemente por aguantar demasiado tiempo. La solución es sencilla, pero requiere un cambio de mentalidad. Si siente la necesidad de orinar, hágalo lo antes posible, aunque esté viendo televisión, en una reunión o incluso de noche. Vaciar la vejiga con regularidad protege la próstata y previene complicaciones como infecciones, cálculos o dolor innecesario. Ir al baño no es una molestia, es una inversión en su salud a largo plazo. Hábito 5. Fumar, activo o pasivo. Pocas cosas dañan tanto y de tantas maneras como el tabaco. Muchos piensan que solo afecta a los pulmones, pero la verdad es que la próstata también sufre las consecuencias del humo, tanto en fumadores activos como en quienes respiran el humo de otros. El cigarrillo contiene más de 7.000 sustancias químicas, y al menos 70 son reconocidas como cancerígenas: cadmio, benceno, formaldehído, entre otras. Cuando estas sustancias entran al organismo, los vasos sanguíneos se contraen, reduciendo el flujo de sangre y oxígeno que llega a los tejidos. El resultado: la próstata pierde capacidad para repararse, se inflama más fácilmente y envejece con mayor rapidez. Además, el tabaco aumenta el estrés oxidativo, un proceso en el que los radicales libres atacan las células, acelerando su desgaste. En la próstata, esto se traduce en inflamación crónica, mayor riesgo de agrandamiento y hasta un aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer prostático. Recuerdo el caso de don Ricardo, de 68 años, quien nunca encendió un cigarro en su vida, pero trabajó durante décadas en un taller mecánico cerrado, rodeado del humo de sus compañeros. Llegó a consulta con tos crónica y problemas urinarios, y su próstata estaba tan afectada como la de un fumador habitual. La buena noticia es que el cuerpo tiene una gran capacidad de recuperación. Dejar el tabaco o alejarse de ambientes con humo mejora la circulación en cuestión de semanas y reduce el riesgo de enfermedades prostáticas a largo plazo. Respirar aire limpio es un regalo para todo su cuerpo, y su próstata se lo agradecerá en cada bocanada. Hábito 4. Ignorar los chequeos médicos. En muchas culturas, especialmente entre los hombres mayores, se cree que aguantar es sinónimo de fortaleza. Frases como «ya se me pasará» o «no soy de los que corren al médico por cualquier cosa» se repiten hasta el cansancio. El problema es que la próstata rara vez da señales claras en las primeras fases de enfermedad, y cuando los síntomas aparecen, a menudo ya es demasiado tarde. Los primeros indicios de que algo no va bien son muy sutiles: un chorro de orina más débil, levantarse una vez más en la noche, tardar unos segundos adicionales en empezar a orinar. Muchos lo ven como algo normal de la edad y no buscan ayuda. Recuerdo el caso de don Enrique, de 72 años, quien llegó un martes por la mañana con un dolor insoportable y la imposibilidad total de orinar desde la noche anterior. Tuvimos que derivarlo a urgencias de inmediato. Después de colocarle una sonda y estabilizarlo, los estudios mostraron un agrandamiento prostático severo que llevaba años desarrollándose. Al revisar su historial, descubrimos que desde hacía mucho tiempo presentaba síntomas claros, pero nunca acudió a revisión. Él mismo comentó: «Si hubiera venido antes, me habría ahorrado este susto». Por eso insisto, a partir de los 50 años, y más aún después de los 60, es fundamental realizar un control urológico anual que incluya examen físico, análisis de sangre con PSA y, cuando sea necesario, tacto rectal. Sé que para algunos la idea resulta incómoda, pero es un procedimiento rápido e indoloro que puede salvar vidas. La detección temprana permite tratar un agrandamiento antes de que cause daños serios e incluso curar un cáncer prostático en fases iniciales. En medicina, llegar a tiempo lo es todo. No espere a que el dolor lo obligue a correr, hágase su chequeo cada año. Hábito 3. Comer demasiada carne roja. Un buen filete a la parrilla, un asado en familia o unas chuletas al horno forman parte de nuestras tradiciones culinarias. El problema no está en disfrutar de la carne roja de vez en cuando, sino en convertirla en un alimento de consumo diario y excesivo. Numerosos estudios han demostrado que una dieta muy alta en carne roja, especialmente en sus versiones procesadas como salchichas, chorizo o bacon, se asocia con mayor inflamación en el cuerpo y con la presencia de compuestos potencialmente cancerígenos. Uno de ellos son las aminas heterocíclicas, que se forman cuando la carne se cocina a altas temperaturas, como en la parrilla o en la sartén,
estos compuestos se han vinculado con un riesgo elevado de cáncer de próstata y otros tumores. Además, la carne roja contiene ácido araquidónico, un tipo de grasa que en exceso promueve sustancias inflamatorias en el organismo. Y ya sabemos que la inflamación crónica es el terreno perfecto para que la próstata aumente de tamaño y genere síntomas molestos. Recuerdo el caso de don Samuel, de 66 años, un amante de la carne que la consumía casi todos los días. Llegó a consulta con dolor pélvico y dificultad al orinar. Al explicarle la relación entre dieta e inflamación prostática, decidió reducir la carne roja a 2 veces por semana y sustituirla por pescado, pollo y legumbres. En 3 meses no solo mejoraron sus síntomas urinarios, sino que también perdió peso y bajó su colesterol. La clave no está en eliminar la carne por completo, sino en moderar su consumo, 1 o 2 porciones por semana, cortes magros, métodos de cocción suaves y el resto de la semana dar protagonismo a pescado, pollo y proteínas vegetales. Su próstata y su salud general se lo agradecerán. Hábito 2. Acumular grasa abdominal. Muchos hombres mayores piensan que esa barriga que aparece con los años es algo natural e inevitable, pero la verdad es que la grasa abdominal es uno de los peores enemigos de la próstata. A diferencia de la grasa superficial que se acumula bajo la piel, la grasa visceral rodea órganos internos como el hígado, los intestinos y, por supuesto, la próstata y la vejiga. Esta grasa es metabólicamente activa, produce sustancias inflamatorias y una enzima llamada aromatasa. El resultado: la aromatasa convierte la testosterona en estrógeno, alterando el equilibrio hormonal masculino y favoreciendo el crecimiento de la próstata. Además, el peso extra en el abdomen ejerce presión mecánica constante sobre la vejiga y la próstata, traduciéndose en mayor urgencia para orinar, sensación de vaciado incompleto y molestias al sentarse durante mucho tiempo. Un ejemplo claro es don Leonardo, de 70 años, quien llegó preocupado porque tenía que ir al baño cada hora y sentía dificultad para orinar. Su perímetro abdominal era considerable y los estudios confirmaron una próstata agrandada. Parte del tratamiento fue un plan de reducción de grasa abdominal, cambios en la dieta y caminatas diarias. En 6 meses, perdió varios centímetros de cintura y, lo más importante, sus síntomas urinarios mejoraron notablemente. La solución no es una dieta extrema, sino cambios sostenibles, menos azúcares refinados y alimentos ultraprocesados, más verduras, frutas, proteínas magras y grasas saludables como las del aguacate o el aceite de oliva. En cuanto a ejercicio, actividades simples como caminar 30 minutos al día, nadar o practicar tai chi marcan la diferencia. Perder grasa abdominal no solo protege la próstata, también mejora el corazón, la energía y la calidad de vida. Hábito 1. Vivir con estrés crónico. De todos los factores que dañan la próstata, este es quizás el más invisible y, al mismo tiempo, el más subestimado. El estrés crónico no se ve, no se toca, pero sus efectos se sienten en todo el cuerpo, incluida la próstata. Cuando vivimos bajo tensión constante, preocupaciones económicas, problemas familiares, enfermedades propias o de seres queridos, el organismo produce de manera sostenida cortisol, la llamada hormona del estrés. En pequeñas dosis, el cortisol nos ayuda a reaccionar ante emergencias, pero cuando permanece elevado día tras día provoca inflamación sistémica y altera el equilibrio hormonal. El exceso de cortisol reduce la testosterona, debilita el sistema inmune y deja la próstata más vulnerable al agrandamiento y la inflamación. Además, el estrés continuo impacta directamente en los músculos del suelo pélvico y en los nervios que controlan la micción. Es como si el cuerpo viviera siempre en alerta máxima, con los músculos tensos y la vejiga más sensible. Recuerdo el caso de don Gabriel, de 70 años, quien cuidaba día y noche de su esposa enferma. Llegó a consulta con dolor pélvico constante, urgencia urinaria y noches en vela. Los estudios no mostraban infección ni crecimiento prostático grave, pero el estrés era evidente. Al enseñarle técnicas de respiración, animarle a dar paseos y dedicar al menos 20 minutos diarios a su propio bienestar, sus síntomas comenzaron a mejorar en pocas semanas. El manejo del estrés no es un lujo, es parte fundamental del cuidado de la salud. Algunas estrategias sencillas incluyen respiración diafragmática, inhalar por la nariz contando hasta 4 y exhalar lentamente por la boca contando hasta 6, ejercicio ligero como caminar, estirarse o practicar tai chi para liberar endorfinas, contacto social, compartir tiempo con familia o amigos para reducir la sensación de carga, y dormir lo suficiente porque el descanso profundo regula hormonas y repara tejidos. Si siente que el estrés lo desborda, no dude en buscar apoyo profesional.
Controlarlo no solo le dará paz mental, también será un poderoso aliado para su próstata y su calidad de vida. Ahora que hemos recorrido juntos los 10 hábitos más dañinos para la próstata, repasemos: beber poca agua, pasar demasiado tiempo sentado, abusar de la cafeína, comer demasiados picantes y procesados, aguantar las ganas de orinar, fumar o exponerse al humo, ignorar los chequeos médicos, abusar de la carne roja, acumular grasa abdominal y vivir con estrés crónico. Tal vez la lista le parezca larga, pero quiero que recuerde algo muy importante: no tiene que cambiar todo de golpe. Basta con elegir un hábito esta semana y empezar poco a poco. Puede ser beber más agua, levantarse cada 30 minutos para moverse o reducir el café a la mitad. Lo esencial es dar el primer paso. Con cada mejora, aunque sea pequeña, su próstata lo notará, dormirá mejor, tendrá menos urgencia para ir al baño, más energía y, sobre todo, mayor independencia para disfrutar de la vida que desea. Cuidar la próstata no significa solo prevenir enfermedades, sino proteger su bienestar, su descanso y esos momentos sencillos que hacen la vida valiosa: un paseo tranquilo, una noche de sueño profundo, una charla con los nietos sin interrupciones constantes. Su experiencia y decisiones pueden inspirar a otros hombres. Recuerde, cuidar su próstata es cuidar su futuro y los momentos que aún quiere disfrutar.